considera que le pertenece. Justamente, ¿por qué llegan a este vínculo tan absurdo de creer que el hombre posee a la mujer y se convierte entonces en un femicida? ¿Por qué hay un concepto de propiedad contra la mujer? Bueno, eso ¿Dónde se funda? Se funda en raíces culturales que todos y todas conocemos muy bien, que se llama machismo. Este machismo cultural que nos atraviesa tanto a mujeres como a varones, genera estas desigualdades, donde pone al varón del lado del dominio y a la mujer del lado de la sumisión. En algunos casos, en la gran mayoría, por suerte, podemos establecer vínculos de equidad y de igualdad entre varones y mujeres que tiene que ver con un amor verdadero. Ahora, en algunos otros casos que se da que estos vínculos son vínculos de violencia. Esto no es algo solo que pasa en Argentina, ¿no? Es una situación que se da en el mundo entero, donde hay campañas justamente y asistencia integral y leyes para poder erradicar la violencia de género. Fabiana, pero yo escuchaba hoy algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Hablaban de personalidades psicópatas, ¿no? Y de lo difícil que es detectar, digamos, antes de que suceda algo realmente importante, una de estas personalidades, porque nos damos cuenta una vez que el chiquito está muerto, porque el psicópata lo que hace es eliminar el obstáculo. Mientras el obstáculo no está, no se manifiestan. Pero yo imagino que en todos estos casos de los que mencionaba Melina, hay antecedentes, hay señales, hay cuestiones por las cuales nos podríamos dar cuenta y evitar así la muerte, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. La violencia es una conducta aprendida, es una conducta que tiene que ver con la cultura. Y en realidad, como el objetivo es dominar, esta persona nunca termina de dominar plenamente según su ideología. Claro. Entonces, por eso es que la violencia es un ciclo que cada vez se va profundizando más. Y estas primeras señales o estos primeros indicadores que tenemos que tener en cuenta tienen que ver con celos obsesivos, con control, con maltrato, con aislamiento, con descalificaciones. Cuando se dan todas estas cosas en un vínculo, evidentemente estamos hablando de violencia. Y violencia no se compatibiliza, como vos bien decías antes, con el amor. Si te cela, si te golpea, si te aísla, no es amor. Eso es violencia. Ahora, esa persona sufre una patología adquirida por allí desde su infancia para tener este comportamiento con esa mujer que él dice amar, concretamente. Es una persona enferma. No, la realidad es que para nosotras no hablamos de enfermedad. En realidad hablamos de una conducta aprendida que está dirigida claramente a un objeto. ¿Por qué? Porque el violento no es violento con todo el mundo. Claro. Elige, focaliza cuál va a ser el objeto de su violencia para lograr el control, el dominio y la posesión. Generalmente vemos que estos varones violentos, que por suerte no son todos, sino la mayoría no lo son, la realidad es que estos varones lo que hacen es tener una doble cara. Entonces vemos que la gente comenta, no, pero era un buen padre, no, pero era un buen marido. Bueno, en el caso del padrastro de Tomás, intentó ponerlo en evidencia a través de las redes sociales con esta cosa que ahora interpretamos como algo sobreactuado, estas imágenes como mostraban ustedes, haciendo un padre cariñoso, dándole de comer a su hijo con paciencia, ahora, algo que seguramente muchos femicidas no tienen. ¿Tiene algo que ver que ese bebé de 8 meses que tiene en sus brazos y que se muestra cariñoso con él, es su sangre en definitiva porque es su hijo biológico y en el caso de Tomás no era su hijo biológico? En realidad él se lo dijo, te voy a sacar lo que vos más querés y te vas a quedar con un solo hijo, el mío. O sea, vos fíjate hasta qué punto él toma esta decisión con respecto al hijo que no era de él y de alguna manera le está mandando este mensaje, te vas a quedar solo conmigo, o sea, conmigo. Ahora, perdón, pero a propósito de lo que vos decías, Claudio, lo que no significa, tal como veíamos en esta lista, que los padres que tengan vínculo consanguíneo no maten a sus hijos por querer castigar a su propia mujer. Bueno, Barreda... Exacto. O los casos que veíamos hace instantes en esa lista. Bueno, es que queda en evidencia que para este tipo de personalidades o de personas, ¿no? Las personas, el amor verdadero no existe, sino son objetos que pueden ser utilizados, ¿no? Un objeto, bueno, en todo caso, en este
este caso Tomás, bueno, no quiero poner este ejemplo concreto, ¿no? Pero un objeto, el objeto de la separación y de la frustración de la vida, y el otro, el objeto que ayuda, otro hijo tratado con amor, el objeto que ayuda a verse como una buena persona, ¿no? El amor verdadero no existe en ninguna de las direcciones en este caso. En este caso no hay amor, hay violencia y bueno, justamente por eso es tan importante que hablemos, que se trabaje, que se generen más política pública con respecto a la prevención, a la asistencia y también a las sanciones, que sí se necesitan para demostrar desde el Estado que este tipo de conductas no son aceptadas, así como no son aceptadas por ninguno de nosotros y nosotras, ¿no? Ahora, Fabiana, son, en definitiva, si son personas que no tienen una patología, es una experiencia aprendida, como decía recién, el ejercer la violencia. En definitiva, son mentes precarias y primitivas, porque considerar una persona de 36 años que un chico de tan solo 10 años es el causante de la separación con su pareja, es no haber aprendido en esos 26 años de diferencia en cómo ver la vida, cómo enfrentarla, como para decir, no, el problema lo tengo con mi pareja, no tiene nada que ver un chico de 10 años en eso. Es que en realidad el origen de esta relación es una relación tóxica, es una relación que está entremezclada con todos los componentes del ABC de lo que es un vínculo de violencia, donde él cree que nadie le puede decir que no, y que él tiene derecho a definir sobre la vida de las personas de su círculo íntimo. En definitiva, ejerce un poder para destruir y aniquilar. Ese es el objetivo. Lamentablemente, detrás de todo esto hay vidas, hay historias. De qué forma la violencia de género nos termina perjudicando a todo el tejido social, porque detrás de cada víctima de femicidio hay toda una familia que termina siendo víctimas colaterales. Y detrás de este femicidio, que es un femicidio vinculado, ¿no la mató también a ella? No, sin lugar a dudas, aunque no la haya matado físicamente.